Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este tercer vídeo de preparación del examen de Historia de la Filosofía de Selectividad, en el que os voy a explicar los conceptos fundamentales de los 4 filósofos que os pueden aparecer. Antes de empezar, recordaros la importancia de que os suscribáis al canal para que os lleguen todos los avisos de nuestras novedades. Vamos a comenzar por Tomás de Aquino. Y hablar de Tomás de Aquino, hemos visto cuando lo hemos estudiado durante el curso que es hablar fundamentalmente de dos conceptos que son los de razón y de fe. Así que vamos a empezar por ellos. Tenemos que saber que en Tomás de Aquino, cuando hablamos de razón, de lo que estamos hablando es de una forma de conocimiento. Una forma de conocimiento que va a partir de la experiencia empírica, y a partir de esta experiencia empírica va a elaborar los conceptos. Otro detalle que tenemos que saber de este concepto es que la razón, según Tomás, opera de una manera ascendente, partiendo desde lo más particular y llegando hasta lo universal. Pero, para el Aquinate, la razón será siempre una forma de conocimiento inferior y subordinada a la fe. Y la fe, en cambio, es aquello que va a empujar a nuestro entendimiento hacia lo que creemos. Por ejemplo, si queremos creer en un Dios todo creador, dice Tomás de Aquino que es la fe la que va a empujar a nuestro entendimiento a encajar y aceptar esa idea. Y otro detalle importante también es que en Tomás de Aquino la fe es superior a la razón. Y al contrario que esta, funciona de manera descendente, partiendo desde verdades tan grandes que ni la razón siquiera puede alcanzar. Otra pareja de términos importantes en Tomás de Aquino es la pareja formada por esencia y existencia. En Tomás, que ya sabemos que tiene una influencia enorme recibida de Aristóteles, la esencia no es exactamente la forma, únicamente la forma, como ocurría en Aristóteles, sino que también es la materia. Esto quiere decir que la esencia en Tomás de Aquino se acerca un poco más al concepto de sustancia aristotélica, aquel compuesto, recordad, de materia y de forma. Y cuando él habla de existencia, de lo que está hablando es de una potencia de esa esencia. Por así decirlo, la existencia sería el acto que provoca que una esencia sea lo que es, o pase a ser, mejor dicho. Y un detalle, por si os aparece en la última pregunta de selectividad, la de los conceptos, el único ser en el que coinciden esencia y existencia es Dios. Otro concepto importante, ley natural. Lo que nos explica Tomás de Aquino es que nosotros los seres humanos, al poseer razón, podemos tomar conciencia de las razones divinas y de la divina providencia en un grado mayor que el resto de las criaturas. Y en definitiva, la ley natural es aquella que permite al ser humano distinguir entre lo bueno y lo malo. Quedaos con esto último. Ley positiva es aquella que nos permite, por medio de un razonamiento práctico de la ley natural, de la que hemos hablado antes, orientarnos hacia el bien común, simplemente. Y por último, para cerrar con Tomás, otro concepto que aparece a veces es el de preceptos. Y únicamente tenemos que saber que los preceptos son unos primeros principios de la ley natural. Anteriores son los fundamentos de la ley natural y que según él deben gobernar nuestras acciones y nuestras decisiones en el orden práctico. Pasamos a Descartes. Acabamos de ver el concepto de razón en Tomás de Aquino y ahora lo vemos en Descartes. Y en Descartes tiene una concepción distinta porque va a ser el único instrumento que puede llevarnos a la verdad partiendo de la experiencia empírica. La razón en Descartes va a tomar como punto de partida siempre la experiencia empírica.
Palabra clave, concepto clave en Descartes, método, conjunto de reglas ciertas y fáciles que nos van a asegurar que nunca tomemos por verdadero aquello que es falso, que nos va a permitir acercarnos a la verdad de una manera cierta. Recordad que el método de Descartes contempla 4 reglas, que eran las de la evidencia, el análisis, la síntesis y la comprobación. Y por supuestísimo, uno de los conceptos fundamentales en Descartes es el de cogito. Todo, según Descartes, encuentra su fundamento último en este yo, en este cogito, en la conciencia. Uno de los conceptos que más se han abordado a lo largo de la historia de la filosofía es el de idea. Por idea, Descartes va a entender todo lo que contiene mi mente. Quedaos simplemente con esta idea. Otro de los conceptos claves en Descartes, sustancia. ¿Qué es la sustancia? Pues sencillo, es todo aquello que no necesita de otra cosa para existir. Y en Descartes algo que tenemos que controlar es que las sustancias son las cosas particulares. Pasamos a uno de los autores que más nos exigen desde un punto de vista conceptual. Vamos a comenzar analizando un par de conceptos tan importantes como los de sensibilidad y entendimiento. ¿Qué entiende Kant por sensibilidad? Pues bien, para él la sensibilidad, cuando nos habla de sensibilidad, de lo que está hablando es de la capacidad que tenemos de recibir representaciones del exterior. Él dice que ahí en el exterior hay un caos de impresiones que estamos recibiendo y luego nos va a apostillar que estas van a terminar de encajar gracias al espacio y al tiempo, que como vimos durante el curso, son las formas a priori de la sensibilidad. Y en cambio, por entendimiento va a entender la capacidad que tenemos de producir representaciones, la sensibilidad de recibir y el entendimiento de producir. Concepto primordial en Kant, el de categoría. Él va a entender por categoría a unas estructuras puras y que están vacías de contenido que poseemos en nuestro entendimiento y que son las estructuras que nos van a permitir organizar todo el conocimiento. Un ejemplo para que lo entendáis, porque no es fácil de comprender, es imaginad que delante de vosotros hay una montaña de frutas, de muchísimas frutas. La forma que tenemos de organizar esa amalgama, ese caos de información que tenemos ahí delante, una forma sería poner por un lado cajas de color verde y ahí metemos los plátanos, cajas de color rojo y ahí metemos las manzanas y así sucesivamente. Cuando hayamos terminado de meter toda la fruta de la montaña en las respectivas cajas, lo que hemos hecho es organizar todo ese caos de información, ¿vale? A través de unas categorías, de estas cajitas que permiten encajar ese caos de impresiones que vamos recibiendo. Otro par de conceptos muy kantianos, a priori y a posteriori. Por a priori entendemos simplemente todo aquello que es anterior a la experiencia y a posteriori lo que es posterior a la experiencia. Él los utiliza para abordar la cuestión de los juicios. Y os pongo un ejemplo para que lo entendáis bien. Un juicio a priori me va a permitir saber la verdad del juicio antes de constatarlo en la experiencia. Por ejemplo, si yo digo mi vecino del tercero es calvo y no tiene pelo, yo para saber si mi vecino no tiene pelo, no tengo que subir a ver a mi vecino, porque si sé que es calvo, ya sé antes de verlo que no tiene pelo. Eso sería a priori. Y a posteriori sería decir, mi vecino del tercero es aficionado del Recreativo de Huelva. Yo para saber esa verdad, la verdad de ese juicio, tendría que subir al tercero y preguntar a mi vecino si realmente es aficionado del Recreativo de Huelva. Eso sería a posteriori. Otro de los conceptos más importantes en Kant es el concepto de trascendental. Con él Kant hace referencia a las condiciones necesarias para que pueda haber conocimiento.
un ejemplo para que lo entendáis serían el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son trascendentales. ¿Por qué? Porque son las condiciones necesarias para que se pueda organizar todo lo que está ahí fuera, todo lo empírico. Si las cosas que están ahí fuera no estuvieran en un espacio y en un tiempo, no podrían conocerse. Luego, el espacio y el tiempo son las condiciones necesarias para que se pueda producir el conocimiento. Y otro par conceptual muy kantiano sería el de fenómeno y noúmeno, bastante sencillito. Fenómeno, por fenómeno él entiende todo aquello que encaja en un espacio y en un tiempo y que por tanto podrá ser conocido. Sin embargo, el noúmeno es la cosa en sí y no encaja en ningún espacio y en ningún tiempo y por lo tanto no puede ser conocido, únicamente puede ser pensado. Y así llegamos hasta Platón y comenzamos, como no, por la distinción entre mundo sensible y mundo inteligible. El mundo sensible en Platón no es más que el mundo que conocemos a través de los sentidos, un mundo que está sometido permanentemente a cambio y donde todo no es más que una copia de la realidad que hay en el mundo inteligible. En cambio, el mundo inteligible es aquel al que podemos acceder mediante nuestra razón y sería en Platón el mundo de las ideas. Y relacionado con los dos mundos, otro par de conceptos serían el de doxa y episteme. La doxa es un término griego que solemos traducir como opinión y hace referencia al conocimiento que utilizamos en el mundo sensible. Por tanto, la doxa es un conocimiento falso porque está centrado en una materia que está en continuo cambio. Y la episteme es el conocimiento propio del mundo inteligible, por lo que según Platón es superior a la doxa, a la opinión, y nos conduce al descubrimiento de la verdad. Concepto cumbre en Platón es el de bien. El bien en Platón es la idea más alta a la que puede aspirar el ser humano y también, por tanto, es la más difícil de conocer, tanto que nos dice Platón que únicamente es accesible para el sabio. Para que comprendamos bien la importancia de la idea del bien, dice Platón que la idea del bien actuaría como el sol en el mundo sensible, alumbrando al resto de ideas. Y por tanto todas las ideas participan de alguna manera de esta idea del bien. Reminiscencia, una de las teorías que solemos dar durante el año en segundo de bachillerato. Reminiscencia no es más que viene a significar recordar, recuerdo, y es una teoría que utiliza Platón en la antropología para decirnos que el ser humano no conoce cosas, sino que recuerda. ¿Por qué? Pues porque el alma, sabéis que el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo es lo que pertenece al mundo sensible, mientras que el alma es la parte del ser humano que le pertenece al mundo inteligible. Y el alma, cuando viene del mundo inteligible, ya trae grabada en sí todas las ideas que el ser humano puede conocer, únicamente que al unirse al cuerpo, como es una unión antinatural, pues las olvida, con lo cual desde que nacemos nuestro objetivo es recordar cosas. Esa sería la teoría de la reminiscencia. Transmigración, dice Platón, siguiendo con la antropología de la que hablábamos antes, que cuando fallecemos realmente lo que desaparece es el cuerpo, pero que el alma es inmortal, de tal manera que cuando sale de nuestro cuerpo una vez que fallecemos, da un salto, transmigra, cambia hacia otro cuerpo. Esa sería la idea de transmigración en Platón. Y para cerrar, otro par conceptual que serían los de mimesis y metesis, que aparecen bastante en esa última pregunta de selectividad. Y bueno, lo voy a explicar de una manera sencillita para que si os caen no tengáis duda y las acertéis. Mimesis es un concepto griego que se traduce por imitación. Según Platón, las cosas del mundo sensible imitan a las ideas, son una copia de las ideas. Un ejemplo sería un cuadro. Cuando un pintor
pinta un cuadro está reflejando una realidad, pero una realidad que es una copia. Si yo me voy a la playa de Punta Umbría y dibujo esa playa, mi cuadro representa una realidad que no es más que una copia de la playa real de Punta Umbría. Ese sería el concepto de mimesis. Y metesis es bastante parecido a lo que hace referencia a la relación de participación que hay entre las cosas y las ideas. Según la metesis, las cosas del mundo sensible participan de las ideas que serían lo perfecto. Lo que pasa es que estas cosas del mundo sensible, al ser materiales, lo hacen de una manera imperfecta. Luego, mimesis lo asociáis a la palabra imitación y metesis a la palabra participación. Antes de despedirme, os recuerdo que podéis seguirme también en Instagram. Y si os ha gustado el vídeo, le dais a un like y únicamente me quedaría desearos mucha suerte para selectividad. Mucho ánimo y a por todas.